hoy vamos a comenzar un estudio. La otra vez no lo acabé, pero debido a la maldad que estamos viviendo, hermano, alrededor, es necesario reafirmarnos en el Señor. Algunos de nosotros tal vez ya las conocen, otras no las han conocido, las 5 solas. Hoy vamos solamente a la introducción de la primera de ellas, amén, que son las bases, pilares básicas, hermano, que el cristiano tiene que saber, porque vamos a ver lo que la misma palabra nos enseña. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hoy no voy a hablar específicamente de ninguna de las 5, aunque voy a hacer la introducción, ¿correcto? Primero vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué se hicieron estas 5 solas y qué son las 5 solas, ¿verdad? Pero vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ¿lo tiene usted? Conforme lo tiene, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra, la escritura del Señor, y así tenemos la palabra profética más segura. Quiero hacer hincapié, la más segura, la más eficaz, inerrante, veraz, válida. Así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Oramos al Señor. El mundo, desde el principio, ha puesto en duda la palabra de Dios. Desde el principio de la creación, el hombre se ha desviado de la palabra de Dios. Uno de los principales instigadores de desviarnos de la palabra de Dios, obviamente, es Satanás, que es un calumniador, un acusador, un blasfemo, amén, y que busca apartarnos a toda costa de la escritura, de la palabra, porque mucha gente cree en Dios, pero no creen en la Biblia, y al no creer en la Biblia tampoco tienen una fe firme en el Señor. Muchos se guían por visiones, por sueños, por las vivencias de alguien, porque alguien tuvo visiones, alguien profetizó, a alguien le fue de esta manera o le fue de otra. Pero en realidad es la palabra de Dios, la palabra más segura, la cual hacer bien en prestar atención, pues es la palabra de Dios. Amén. Toda la escritura, hermano, nos indica que desde el principio el hombre ha torcido la palabra de Dios, instigado por el enemigo, ¿verdad? Y ahora cada quien pone, hermano, o hace del evangelio conforme su propia opinión. Por eso hay división de iglesia, hay unos de un modo, otros de otro, otros de otro, porque cada uno ha creado su propio evangelio. No es el mismo Cristo, hermano, para todos nosotros. Unos tienen al Cristo que provee, los de la prosperidad, ¿verdad? Otros al Cristo que no te deja sufrir, los pares de sufrir, ¿verdad? Otros tienen a María, ¿verdad? Los católicos. Otros tienen, hermano, a Moroni, ¿verdad? Es decir, a otros diferentes. Han antepuesto su propia opinión, su propia visión, sus propias ideas, sus propias enseñanzas humanas sobre la palabra de Dios, apartándose de la verdad y torciendo la escritura, desviándose ellos mismos, y si son maestros de la palabra, desviando al pueblo de Dios. Ciegos guiando a ciegos. Amén.
Pero usted y yo, hermano, tenemos ojos, ¿correcto? Amén. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y Cristo es la palabra de Dios. Nos es necesario conocer la palabra de Dios. Nos es necesario conocer a Cristo. Amén. Para conocer, hermano, la verdad. Mateo 24, que es un capítulo escatológico que nos habla de la venida del Señor, repite varias veces el Señor: mirad que nadie os engañe. El Señor no está hablando del engaño del mundo, sino un engaño aún dentro de la iglesia, es decir, hombres infiltrados de parte de Satanás y hombres mundanos con pasiones, hermano, corrompidas, buscan desviar a la novia de Cristo, ¿correcto? Yes, amén. Mateo 24, versículos 4 y 5 dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el profeta, y engañarán a muchos, ¿correcto? Amén. El ataque contra la palabra de Dios, hermano, es decir, es el engaño. Si la palabra es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la mentira es el antónimo, el opuesto. Así es, amén. La verdad y el engaño son totalmente opuestas. Si usted mira, hoy nunca lo había visto así hasta que el Señor me lo enseñó esta mañana, que desde el principio de la creación han atacado la palabra de Dios. Aún en el paraíso, Dios dijo con su boca, su palabra: no comerás de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Amén. ¿Quién lo dijo? Dios. No lo escribió, era el único mandamiento, sino solo era dicho, pero es palabra De Dios. de Dios. Amén. La serpiente le dice a Eva: con que Dios ha dicho, es decir, con que la palabra de Dios dice Así es. que no puedes comer de ningún árbol. Es decir, está metiendo una verdad a medias junto con una mentira, porque Eva sí podía comer de todos los árboles menos, y eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una verdad cubierta de mentira, o más bien una mentira cubierta de verdad. Cuando usted va a pescar, si es que va a pescar y avienta el anzuelo, le pone una lombriz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pescado vea qué rica y deliciosa lombriz hay, pero en el interior hay muerte. Caiga. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Si le dan el puro fierrito, el pescado dice: hoy no, gracias, vuelva mañana como es ahora, ¿va? Amén. Y así es la herejía. Usan la palabra de Dios para disfrazar sus propias pasiones o las propias cosas que ellos desean hacer. Ese es el engaño y el engañador. Y en este caso la serpiente está atacando la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. ¿Correcto? Amén. Palabra de Dios, ¿cierto? Así es, amén. Con que Dios ha dicho. Y entonces dice: no es verdad lo que Dios ha dicho. ¿Contra qué va el ataque? Contra las almas. Contra la palabra de Dios. Lo primero que hace la serpiente es poner en duda la palabra de Dios. No es verdad lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Satanás? ¿O nuestro Dios, que es verdad? Satanás. ¿Y Eva a quién le creyó? Satanás. No es verdad lo que Dios dice. No es verdad lo que la Biblia dice. Hombres la escribieron. En la iglesia nomás te quieren lavar la cabeza. En la iglesia nomás quieren tu dinero. En la iglesia nomás puro hipócrita. En la iglesia mira los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Verdad? Todo lo que le pueda decir la serpiente. Tal vez se lo está diciendo una persona o una serpiente a través de la persona, porque ya la persona ya le robaron la fe, le quitaron los ojos, le quitaron el amor. Ahora es un vector de Satanás sin darse cuenta. Amén. ¿Qué dijo Eva cuando ya llegó el Señor? La serpiente
me engañó. Pero la serpiente no le metió la manzana a la boca a Eva. Pero el ataque fue a la palabra de Dios. Desde el principio. Cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios, trae muerte. Trae una degradación de galardón. Porque ellos tenían vida eterna, hermano. ¿Verdad? Y por apartarse de la palabra de Dios, perdieron la vida eterna. Perdieron el paraíso. Perdieron el vivir en paz. ¿Correcto? Amén. Pero no solamente fue en Eva, hermano. Dios les dio la ley al pueblo de Israel y les dijo: no irás detrás de otros dioses, porque yo soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se lo puso en los 10 mandamientos, el primer mandamiento, el decálogo de la ley, ¿cierto? Y vemos en Jeremías, hermano, Jeremías 44, versículos 16 y 17. Jeremías habló de parte de Dios. El profeta Jeremías le habló a un pueblo que ya se había desviado de esa palabra. Un pueblo, hermano, que iba camino a la muerte. Un pueblo que estaba adorando a otros dioses. Un pueblo que se había apartado de la ley de Dios. Y Jeremías fue mandado, hermano, a exhortar, a advertir a ese pueblo que regresara a la palabra, que no se torciera. Amén. Amén. Yo quisiera que lo lea conmigo, Jeremías 44, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene usted? Cuando diga amén. Amén. Gloria a Dios. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre de Jehová, ¿qué dice ahí? No vamos a escucharte. ¿A quién? A un profeta genuino. ¿Qué les estaba diciendo? Mirad la palabra de Dios. Mirad lo que Dios ha dicho. No le estaba diciendo vayamos a hacer lo malo, sino volvamos a la escritura. Volvamos a la palabra, volvamos a la santidad. Recuerden que Dios es un Dios celoso. ¿Correcto? Amén. ¿Y qué dice el pueblo? Sí, nos has hablado de parte de Dios, pero no vamos a escucharte. ¿Lo tiene usted? Amén. 44:17. Sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido De nuestra boca. Fíjense nomás, hasta ahí vamos con pausita. A que me tarde más, hermano, no importa. Yo no llevo prisa hasta que el Señor venga, ¿verdad? Amén. Es más importante lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, mis propias ideas, más importante que la palabra de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel, un pueblo santo escogido por Dios, que se había apartado ¿de qué? De la palabra. Así es, amén. De la palabra de Dios. Si a ellos les pasó, ¿nos puede pasar a nosotros? Sí, amén. Si a ellos les fue mandado un profeta genuino, verdadero, como Jeremías, hermano, no le hicieron caso, nos puede pasar a nosotros. Amén. Es decir, hermano, el hombre decide si hacer caso a la palabra o rechazar y hacer su propia voluntad. Como les dije el domingo pasado, me parece, Eva no hizo la voluntad de la serpiente ni la voluntad de Dios, ella hizo su propia voluntad. Y Adán también. ¿Y qué está haciendo ahí el pueblo de Israel? Sí sabemos que vienes de parte de Dios, pero no vamos a escucharte, sino que vamos a cumplir toda palabra que ha salido de nuestra boca. Nomás imagínense la soberbia, la arrogancia que hay, hermano. Amén. Amén. Sigue conmigo en ese versículo. Amén. Quemaremos sacrificios. ¿A quién? A la reina del cielo. Si usted creía que era la Virgen de Guadalupe o no, hermano, hizo venir nacía la Virgen María, ¿no? Y había una falsa reina del cielo. ¿Y a quién? Es decir, preferimos ir a adorar a otro Dios, porque esa es nuestra voluntad. Hemos hecho un compromiso con ella y lo vamos a cumplir.
le vamos a derramar, quemaremos sacrificios, derramaremos libaciones como hacían nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. ¿Quién les daba todo? Según ellos, pero en realidad quien daba todo es Dios. ¿Y a quién le daban las gracias? A la reina del sur. Amén. Se desviaron de la palabra de Dios. En el tiempo de mi Señor Jesucristo volvió a pasar. Todo el tiempo ha pasado. Vamos a Marcos capítulo 7 versículo 6. Vamos a leer del 6 al 13, yo creo. A ver, cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene usted, amado hermano? Bien profetizó Isaías. Perdón, antes de entrar, ¿por qué lo estoy haciendo que busque la palabra de Dios en la escritura ahí usted mismo? Para que no se desvíe, ¿verdad? Para que usted verifique, que no se acostumbre, hermano, como en la iglesia católica, que solamente nos daban dogmas o folletos o doctrina y no nos permitían leer la escritura. De hecho, prohibieron la Biblia, la misma iglesia católica hasta por el año 1600, hermano. Escondieron la palabra de Dios por cerca de 1600 años. Bueno, volvamos. Marcos 7:6. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Le está hablando a los fariseos. Como está escrito, este pueblo de los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, mi Cristo? Están enseñando como enseñanza de Dios, como doctrina fundada por Dios, preceptos de hombres, ideas de hombres. ¿Dejando qué? Dice la palabra ahí. El mandamiento de Dios. No la sugerencia. Amén. Amén. Están dejando la orden de Dios, la palabra de Dios. Os aferráis a la tradición de quién? De los hombres. De los hombres. Es decir, mi Señor les está diciendo hipócritas porque dicen que aman a Dios. En realidad se aman a sí mismos. Solamente de labios porque su corazón está lejos. No solamente ellos están enseñando a otros. En una parte de la escritura dicen, van, recorren cielo y mar, cielo y tierra y mar para ser prosélitos. ¿Qué quiere decir ser prosélitos? Evangelizar a un pagano para hacerlo judío. Y una vez que lo hacen prosélito, lo hacen más reo del infierno que ustedes mismos. ¿Qué le enseñaban? Le enseñaban mal. Amén. Amén. También les decía, violas el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Déjeme ir atrás al 7:8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Si la palabra de Dios dice que no te hagas imágenes de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni las adores, ni te inclinas, ni les sirvas, ¿qué están haciendo el 12 de diciembre, por ejemplo? Porque si la palabra dice una cosa, pero ellos dicen otra. Sí es, amén. Y es que, hermano, yo soy guadalupano de tradición, mi tatarabuela, mi abuela, mi madre. Hasta me llamo Lupillo, hermano. Padre. Pero si la palabra de Dios dice que no, sed santos. Porque yo soy santo. Amén. Amén. Astutamente violas el mandamiento. ¿Qué es violar el mandamiento? Violan la palabra. Es decir, están pisoteando la palabra. El Señor se los está diciendo en su cara. No les mandó a decir con nadie. Amén. Por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a padre y madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera.
Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte, ¿eso ofrenda a Dios? Y así no le dejas hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así que la palabra de Dios. O es decir, que el sacerdote ponía leyes sobre la ley de Dios y el hombre, conociendo la ley de Dios, prefería obedecer al sacerdote antes que obedecer a Dios. ¿Me estoy explicando? En los años 1500, claro, se fue la iglesia, esto pasó en el tiempo de mi Cristo, ¿eh? Pero Cristo murió, resucitó y fue al cielo y se inició la iglesia primitiva, ¿correcto? En el año 313 hubo concilio, se separó la iglesia católica o se afirmó, se separó de las otras iglesias, hubo división y la iglesia bajó la santidad para aumentar, ¿verdad? Y metió normas como por ejemplo el celibato. No quiero hablar todo en contra de la iglesia católica porque no ese es el propósito, sino es hablar por qué se introducieron las 5 solas. Cuando la iglesia, hermano, en el tiempo de Martín Lutero, estoy hablando de los años 1500, ya tenían el bautizo de infantes, que hasta la fecha sigue, ¿verdad? Dice, todo aquel que crea y sea bautizado, arrepentidos y convertidos. ¿De qué se va a arrepentir un niño si no tiene el bautismo de infantes? La penitencia. Vete de rodillas hasta Chalma o hasta la Villa de Guadalupe y Dios te va a perdonar tus pecados. Es decir, ¿vas a pagar por lo que tú sufras? ¿O es lo que sufrió mi Señor lo que te limpia de todo pecado? Amén. Un corazón contrito y humillado. La penitencia. Las indulgencias. Hermano, mandaban a recorrer los pueblos. Claro, la gente no tenía Biblia. La gente era ignorante, era inculta, analfabeta, no sabían leer. Solamente los adinerados. En el año 1400 algo apareció Gutenberg. Por primera vez empezó la imprenta, empezó la Biblia. Y la Biblia nomás lo tenían los príncipes, los reyes. Ni siquiera los sacerdotes la tenían. Solo los obispos, los de ahí para arriba. Porque ellos consideraban que la gente era muy ignorante. Perdón, con todo respeto para la gente de ese tiempo, muy boba para entender la palabra de Dios. Que solamente ellos eran los únicos que podían interpretar las santas y bellas escrituras. Y escondieron la palabra de Dios. Amén. Y entonces pasaban por los pueblos diciéndole, la indulgencia era, hermano, da un dinero y puedes pecar todo este año, te vamos a dar un papelito que en caso de que te mueras, vas a ir directo al cielo, aunque hayas hecho pecados. Aunque hayas andado de adúltero, de borracho y has matado, si llevas esta indulgencia, es un salvoconducto. Es decir, permiso para pecar. Claro, cuesta. Amén. Esas eran las indulgencias. Otra era, hermano, decía una frase de ellos, sonando el oro en la alcancía, saliendo el alma del purgatorio. Y ahí la pobre gente vendía su burrito, si es que tenían burrito, y echaban para que el abuelito que había muerto en pecado saliera del purgatorio. Todo eso lo hacían. La salvación por medio de las obras, entre más des, más vas a ser salvo. Recuerde la palabra de Dios, lo dice Tobías, hermano, me parece que es 3:10, que la limosna salva del pecado y de la muerte. Si la limosna salva del pecado y de la muerte, entonces, ¿para qué necesitaremos a Cristo? Lo que necesitaremos sería billetes. ¿Me estoy explicando? Claro, en el libro de Tobías, la Biblia nuestra no tiene ese libro. La salvación es por medio de los sacramentos. La madre es, la Santa Iglesia es la madre. ¿Y quién es el padre? El Papa.
Y entonces Dios viene siendo ¿qué? El abuelito, la Santa Madre Iglesia, el Santo Padre. Y no nuestro Santo Padre es el Señor mismo. Amén. Amén. Que el Papa nunca se equivoca, la infalibilidad del Papa. Que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué es el vicario de Cristo? Que es Cristo mismo aquí en la tierra, con el mismo poder y autoridad de Cristo, hermano. Y si hay un vicario de Cristo aquí en la tierra, y se llama Espíritu Santo. Es el único que tiene todas las facultades de Cristo. María Inmaculada. ¿Qué es María Inmaculada? Que ella fue virgen antes de embarazarse, durante el embarazo y después del parto. Pero no es eso solamente, en eso coincidimos. Sino que María nunca pecó. Nació sin pecado original, como dicen ellos. Y durante toda su vida vivió sin pecado. Cuando la palabra dice que todos hemos pecado. El único que es hallado sin pecado es Cristo. Es el único. Pero también le agregan que María siempre virgen. Es decir, que aún después de nacer mi Señor Jesucristo, no conoció a José, que no tuvo hijos, cuando la Escritura declara que tuvo hijos. Y hasta los nombres da. Porque quieren seguir manteniendo sus propias tradiciones. E igual que con Jeremías, no quieren aceptar, y ese es el asunto de ellos. La adoración a la Virgen, la adoración a los santos. Cuando está dicho en Mateo 4, 9 y 10, le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está. Es decir, la palabra de Dios dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. ¿Qué quería que hiciera Satanás? Que se desviara a mi Señor de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos le oran, usted, o le reza, como digan ellos, a María, a la Virgen del Cempasúchil, o la de San Niño del Atol, ¿verdad? O tantas que hay, o al Santo Ramón o Tomás, o saber qué tantos santos hay? Ahora ya sale Judas Tadeo también, ¿no? Y hasta Juan Pablo II también ya es santo, ¿verdad? No Judas Tadeo, digo Judas, perdón, no es Judas, el que dice que se le apareció a la Virgen, Juan Diego. O ya le puede rezar a Juan Diego que vaya ante Dios e interceda. ¿Santo? Si solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Para qué tengo que pedirle a Juan Diego? Hay otros que todavía hermano, porque los sentimientos, ¿no? Ay, mi abuelita desde el cielo me está cuidando. Ay, hermano, su abuelita ya entregó los tenis y entregando cuentas ante el Creador. ¿Qué lo va a estar cuidando si no lo cuido cuando anduvo aquí? Y usted no le hizo caso, le va a hacer caso así. El que lo cuida y lo protege es el Señor. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende, no su abuelita. Con todo respeto para las abuelitas, ¿verdad? Que la mía también ya está en presencia del Señor. Amén. Amén. Si usted me viene a entender, desde el paraíso, la iglesia fue atacada a la palabra. Israel se apartó. En el tiempo de Jesús se apartó. ¿Correcto? La iglesia católica de los años 1500 se apartó. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Santa? Apartada de la verdad de la Escritura. Perdone, mi amado hermano. ¿Y cómo estamos los protestantes, como ellos nos llaman? Los hermanos separados. Gracias a Dios que estamos separados. Pero aparte de separados, ¿cómo estamos? Se oyen cosas que ni entre los gentiles se escuchan, hermano. Gente que busca adoración, gente que dice ser profeta, que dice ser Cristo por amor de Dios. Yo sé que si alguien aparecía en aquellos años y decía: yo soy Jesús de Nazaret, lo metían al manicomio. No, aquí lo ponen de líder en una iglesia. Y hay gente siguiéndolo.
gente que dice que es Juan el Bautista, que dice que es Elías, que es uno de los 2 testigos. Hay un hombre ahí, que no sé si sea hombre, no que sea varón, me refiero a hombre de Dios, porque él dice que es arcángel. Santo. Y ahí está la gente en esa iglesia. Cuando la palabra de Dios, imaginemos que sea verdad que sea un arcángel, que no lo es, porque un arcángel no muere, ¿verdad? Dan ganas de atravesar una espada a ver si sigue vivo, ¿verdad? Cuando menos las del espíritu. No lo vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, Gálatas 1:8, si aún un ángel del cielo se os apareciera y les diera un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Escrito está. ¿Y qué está haciendo los mormones? Siguiendo las visiones de un ángel que un tal John Smith recibió de un ángel. Entre la doctrina que ellos tienen, que el diablo es hermano de Jesús, y que se lo dicen de otra manera, ¿verdad? Pero déjenme decir, echaron un volado, Jesús ganó, le tocó ser el bueno y al otro le tocó ser el malo. Solo para que se dé una idea de las herejías. Amén. ¿Cómo está la iglesia evangélica? ¿Cómo está el cuerpo del Señor hoy? Quisiera decir que estamos mejor que otros, hermano. Sí, entre la iglesia cristiana evangélica, santo, cosas terribles se ven. No es de sorprenderse, pues ya Cristo nos lo había advertido en la Escritura. En los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, no tendrán piedad del rebaño, llevarán embarazadas a las mujercillas de casa. Ya lo han leído, ¿verdad? Yo pregunto, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo. Todas las cualidades que mi Señor tiene son inmesurables, mi Señor. Amén. Amén. ¿Mis ideas son mejores que las de Él? Si juntáramos, hermano, dice la Escritura, toda la sabiduría de los hombres, toda la sabiduría de los hombres de todas las generaciones, la presentáramos delante de Dios, no alcanza aún, si en caso de que Dios fuera necio, porque dice, aún la necedad de Dios. Estamos muy por debajo de la sabiduría de Dios. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué invalidar la palabra de Dios? ¿Por qué apartarnos y torcer las Escrituras? Porque el Papa dijo, porque el apóstol dijo, porque el profeta dijo, porque mi pastor dice, porque mi abuelito soñó, porque yo soñé, porque yo miré, porque yo escuché, porque así me fue. No, hermano. Ninguna vivencia personal, ninguna visión, ni aun un ángel del cielo debe transgiversar la autoridad de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Ninguna profecía va a ir en contra de una profecía de verdadera, de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si alguien viene y le dice, porque ha pasado en las iglesias, imaginemos que hay una pareja aquí, el Señor te dice hoy, mujer, deja ese marido, porque tengo otro para ti. Así lo decreto yo. ¿Eso es conforme a la palabra de Dios? No. Pero ahí van los dos. El marido angustiado quererse cortar las venas con una zanahoria, y la mujer esperando que el profeta le diga quién es ahora su nuevo esposo. Cuando la palabra de Dios dice que mujer no dejes a tu marido, marido no dejes a tu mujer, aun si ella no es cristiana, pero si ella consiente vivir contigo, no lo dejes. Sí es, amén. No, pero es que mi voluntad, su voluntad es su voluntad. Pero la palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? No se equivoca, no se contradice. No, pero es que yo siento de parte de Dios. ¿De qué Dios? ¿Dios mi corazón, Dios su voluntad o del Dios de este mundo? Porque mi Dios no va a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. No, es que el Señor me reveló, hermano, que yo tengo una mujer de 50 y que es tiempo que la cambie, hermano. Sí, por 2 de 25. Santo. Y el hombre dice, amén, ¿verdad? Y la sierva dice, bueno, pues, a fin que al cabo ya no lo soportaba.
Hermano, eso es lo que la palabra de Dios dice. Engañadores. Amén. El hombre se ha desviado. Hay gente, hermano, es que el apóstol soñó, es que el apóstol miró, es que el apóstol, hermano, si es en contra de lo que la palabra de Dios dice, esos son sueños y visiones falsas. Saber qué se metieron, qué comieron o qué se fumaron. Así es, amén. Porque hay visiones que vienen de parte del enemigo y profecías que vienen de parte del diablo. Así es, amén. ¿Estará incompleta la palabra de Dios? No. Cuando un hombre llamado Martín Lutero se dio cuenta a través de la escritura que por la fe seréis salvos, Gloria a Dios. y esta no es de vosotros, es un regalo. Aleluya. Es decir, que no tienes que dar $1000 para ser salvo. Lo que tienes que hacer es entregar tu corazón al Señor, Así es, amén. convertirte, arrepentirte, bautizarte, etcétera, ¿va? Y eso se puso en contra de la Iglesia Católica. Vino la Reforma, año 31 de octubre, casualmente el Halloween, mire, 31 de octubre de 1517. No le voy a decir todo lo que pasó en ese tiempo, pero igual parte de ese hombre tradujo la Biblia del latín al alemán. Por primera vez hubo una Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en un lenguaje que lo pudieran entender todos. Cuando yo era niño, pajarito, pajarito, despierte, despierte, despierte. Cuando yo era niño, me tocó ir a misas en latín. Pero si yo de latín no hablo nada, más que era ora pro nobis, es lo que nos enseñaban ahí en las posadas, ¿verdad? ¿Y de qué me servirá escuchar la palabra de Dios en un lenguaje que yo no entiendo? ¿Cómo voy a decir amén? Solo porque decían todos, amén, amén. Ores los pronombres, amén. Y quedábamos sin entender nada. Santo. Amén. Después de la Reforma, más adelante, los hombres, posterior a la Reforma, o los reformadores, pusieron las bases para unificarnos en 5, cuando menos 5. Claro, lo que le estoy diciendo pasaron cientos de años. Amén. 5 cosas básicas que hoy se conocen como las 5 solas. La primera de ellas, sola escritura, o sola escritura, es decir, solo la palabra de Dios. Es decir, nada ni nadie está sobre la palabra de Dios. Así sea el excelentísimo Teófilo, como dice ahí Pablo, así sea un rey de esta tierra, solo la palabra tiene validez antes que cualquier hombre. Y no importa si es apóstol, si es superapóstol, si es megapóstol, si es profeta, si tiene escuela de profeta, si es superpastor, hermano, que dice que va al cielo, vuela y regresa y va a traer el carro de Elías. Eso no importa. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Amén, aleluya. Sola fide, que quiere decir solo por la fe somos salvos. Amén. ¿Cuánto dio usted para ser salvo? ¿Cuántos chivos mató? ¿Cuánto dinero le costó su salvación? Tercera sola, solo por gracia, no por lo que tú has hecho, solo por la gracia de Dios. Amén. Amén. Solus Christus, dice en latín, que quiere decir solo Cristo salva, porque ningún otro hay salvación. No, hermano, pero mire que Mahoma, no, mire, hermano, que la Virgen del Cempasúchil, no, mire, hermano, que Juanito Diego, hermano. Solo Cristo salva. Alguna vez un hermano que lo amo mucho, anda, pero no voy a decir qué país, porque es el único que está, no hay dos que andan allá, lo vayan a identificar, mejor no. Pero está lejos del otro lado del charco. Me dice, yo tengo tantos años a los pies del apóstol, con todo respeto. Le dije, te equivocaste, pa.
debes de estar a los pies de Cristo. Amén. A los pies de Cristo. Otra vez otro pastor me acercó y me dijo, órale al Señor para que las ovejas te sigan. No, le digo, yo le oro al Señor para que no me sigan, que sigan a Cristo. Amén. Aleluya. Hermano, de una vez se lo digo, siga a quién, a Cristo. Nunca siga a un hombre, siga a Cristo, porque el ejemplo es Cristo, hermano. El que no falla es Cristo, el que salva es Cristo, el que pagó por sus pecados es Cristo. Él es. Los hombres fallamos, somos desagradecidos, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Solo Cristo salva. Gloria a Dios. Amén. Que vamos, que número 3, ¿vale? 4. 4. Bueno, 5. Solo a Dios la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Solo a Dios la gloria. Ni a la Virgen de Guadalupe, ni a María, ni a Tomás, ni a Pedro. Solo a Dios la gloria. Estaba un hombre, no sé quién sería, hermano, lo estaban recibiendo en el aeropuerto y le estaban cantando: haz llover, abre las puertas del cielo. El hombre ahí saludando a los niños y yo no sé quién es el más pecador, si el hombre por aceptar la adoración Los dos. o ellos por estarle cantando. No, hombre, porque déjeme, hermano, es que es sorprendente, perdone, me viene a la mente. El hombre es idólatra. Sí es, amén. Estando Juan, el apóstol, el que conoció a Cristo, el que se acostaba en el pecho de Cristo, el que miró a mi Señor glorificado, hermano, que cayó como muerto, se postró delante de un ángel. ¿Qué hizo el ángel? Adórame. Párate, yo soy solo un servidor igual que tú. Sí es, amén. Yo quisiera decirle que ya Juanito entendió. No, más adelante se vuelve a postar otra vez en el cielo. Y estoy hablando, Padre, solo a Dios la gloria. Gloria a Dios. Solo a Dios la gloria. Si hay un hombre, hermano, mire, conozco varios en las redes, no los conozco en persona, gracias a Dios. Y si no, es que yo, es que el ungido, es que yo. Yo les llamo los yoyos, ¿va? Yo. El que busca su propia gloria, ese no es verdadero. Pero el que busca la gloria del que lo envió, a él creed. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué pasa si un hombre, hermano, está transgiversando la palabra de Dios? Vayamos, ya voy terminando casi. Isaías 8, 20 y 20 al 23. Al 22, perdón. No, yo espero, hermano, yo no llevo prisa, ¿y usted? En mi casa nadie me espera y aquí nadie me quiere. Digo, no sé, aquí está pecado. Pero en mi casa nadie me espera porque aquí está mi esposa. Amén. Amén. ¿Lo tiene usted, Isaías 8:20? Solo tiene 22. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme esta palabra, es porque para ellos no hay amanecer. Pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán. Maldecirán a su rey y a su el que tuerce la palabra, volviendo su rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados ¿a dónde dice la palabra? Tinieblas. ¿Por qué? Porque han transgiversado la palabra de Dios, porque han invalidado la palabra de Dios. Ahí no serán estos los que dicen: Señor, pero si en tu nombre no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí, a las tinieblas de afuera. No serán estos. Por eso se pusieron las 5 solas. ¿Por qué le estoy enseñando esto de parte del Señor? Porque desde el Adán y Eva se apartaron de la palabra de Dios. Así es. Y hoy estamos viviendo tiempos mucho más peligrosos que los que vivió Adán y Eva. Así
Así es, amén. Muchos de nosotros hacen su propio evangelio y se van de las iglesias y dividen iglesias y andan de chapulines buscando de iglesia en iglesia una iglesia que sea conforme al evangelio que ellos se han inventado, que nadie les diga su pecado, porque el pecado duele cuando hay que quitarlo. Así es, amén. Termino con esto. Las 5 solas son 5 bases fundamentales Aleluya. para estar siempre lo más posible cercano a la verdad. Lo que la palabra de Dios dice supera cualquier palabra de hombre. Aleluya, así es. La autoridad de la palabra supera cualquier autoridad de cualquier hombre. Aleluya. Mire, hermano, pero es que yo opino. Lo que usted opine es muy su corazón. Así es. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Porque ninguna palabra escrita en la Biblia es para interpretación personal. Es que yo me imagino, yo creo de este otro modo. No, la palabra de Dios. Tenemos los predicadores, somos simplemente portadores. Aleluya. Solo tenemos que descubrir o exponer lo que la palabra de Dios dice. Es cuando mucho ilustrar, pero nunca transgiversar y usarla para obtener ganancias deshonestas o para desviar a las personas de la verdadera adoración. Su corazón debe de seguir al Señor. Usted tiene que aprender la palabra de Dios, porque en la Escritura está escrito la voluntad de Dios. ¿Quiere que se aumente su fe? La fe viene por oír palabra de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Por ejemplo, la misma palabra de Dios dice: esta es mi voluntad, que os apartéis de toda inmoralidad, que os santifiquéis. Pero no nos queremos a veces obedecer. La palabra de Dios dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te maldicen, bendice. No dice que devuelves maldición por maldición. ¿Por qué no nos ponemos de pie? La palabra de Dios es vida. Dice el Señor, les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan la palabra de Dios porque creen que en ella hay vida eterna, y así es, pero no viven conforme a la palabra. La siguiente oportunidad veremos lo que es solo escritura. La palabra de Dios es veraz, inerrante, la palabra más segura, la cual haces bien en prestar atención. No, pero que el apóstol dijo, que el profeta dijo, que el pastor dijo, que un ángel del cielo se me presentó y me llevó al cielo, y yo miré y hermano, si contradice la palabra de Dios, no es de Dios. Dios no se contradice. La palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. La palabra de Dios es suficiente para guiarlo a la presencia de Dios. No ande buscando visiones engañosas, no ande buscando profetas falsos, porque hay muchos. El Señor dijo en Mateo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Se levantarán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, hombres rapaces que no tendrán piedad de la manada, lobos vestidos con piel de cordero. Tenemos que entender, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra, déjese guiar por el Espíritu Santo. Aprendamos a discernir y dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. Si usted no está de acuerdo con la palabra de Dios, ahí hay un gran problema, porque usted está peleando contra Dios mismo. Pero si la palabra de Dios dice, usted sujétese a la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Si la palabra dice del Señor:
Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? Las que son mujeres, ¿no? Y si dice a los hombres, hombres, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Dando su vida por ella. La cuida, la protege, la sustenta. No la golpea, no la humilla, no la sobaja. La palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la destruye. Edifique su casa, mujer. Varón, edifique su casa, ame a su mujer. Que la mujer respete a su marido y que el marido ame a su esposa. La palabra de Dios también nos dice que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que llevemos las cargas unos de los otros. Pero también nos dice que no lo hacemos, os mordéis los unos a los otros. Yo quiero que nos pongamos, usted y yo, de acuerdo en esto. Si hemos decidido seguir al Señor, obedezcamos la palabra de Dios, porque hay mucho engaño, hermano. Estamos viviendo un mundo muy engañoso, lleno de confusión, y el engaño ya no está solo en el mundo, el engaño ya está dentro de la iglesia. Hay muchos falsos maestros en las redes. Cualquiera es apóstol, cualquiera es evangelista, cualquiera es profeta, y todos hablan de las grandes hazañas que han hecho, cuando deberían de hablar de lo que Cristo ha hecho. El más grande milagro, yo lo puedo ver en esta casa, es que usted pudo venir, que Dios ha hecho un milagro en la vida de usted, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, mas hoy por su gracia y misericordia estamos vivos, estamos escuchando la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor le fortalezca, que el Señor lo guíe, que el Señor lo instruya, que el Señor le prospere, que el Señor le provea, pero sobre todo que el Señor lo haga crecer hasta la estatura del varón perfecto, para que en el día de su venida podamos ser hallados irreprensibles delante de Él. Digámosle al Señor, levante sus manos. Padre mío, gracias porque nos has dado tu palabra escrita. La vamos a escudriñar, la vamos a atesorar, la vamos a obedecer. Ayúdanos, mi Rey, ayúdanos a hacer tu voluntad en nuestros corazones, y no nosotros, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Padre, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia está con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Están pasando batallas, Padre mío, bendito Rey. Pero tu palabra dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Ayúdales a mis hermanos, a mis hermanas, Padre, que cada una de sus casas sea edificada, Señor, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios, primera de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Padre, te